Esta semana habrá un lanzamiento en el ámbito provincial de un programa que está respaldado incluso por una ley que tiene que ver con el Alzheimer. Está con nosotros el doctor Luis Larcher, médico neurólogo. Hola Luis, el gusto de verte. ¿Cómo estás vos? Buen día, Omar. Bien, muy bien, acá está. Bueno, la importancia de hablar de este tema, ¿no? De Alzheimer. ¿Hay una ley que respalda justamente el programa que van a lanzar ustedes del Sistema Provincial de Salud? Sí, la ley 9014 es una ley provincial. Sí. Que establece que se haga un programa para hacer concientización, diagnóstico, tratamiento e investigación a nivel de la provincia con respecto a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Esta ley fue promulgada en el año 2018 y bueno, ahora en este año se conformó un consejo de Alzheimer en el cual hay numerosas instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas que abordan el tema y bueno, con el aporte de todos ellos se creó el programa. Bien, hay mitos y verdades también sobre el Alzheimer, ¿no? Sí. ¿Cuáles son la incidencia que tienen como dentro de un semáforo? ¿Cuáles son las luces amarillas, por ejemplo? Bueno, con respecto al Alzheimer, se lo define como un trastorno en el cual hay una enfermedad en la que hay trastorno de memoria y del comportamiento. Hay olvidos comunes, que todos los tenemos, pero cuando afectan la calidad de vida o la actividad de la vida diaria de las personas, eso nos tiene que llamar la atención. Hay estadísticas a nivel mundial, mirá lo que te voy a decir, según el Alzheimer Disease International, el 80% de las personas a nivel mundial piensan que el Alzheimer o los trastornos de memoria son parte normal del envejecimiento, cosa que no es así, ese es un mito que hay que desterrar, porque si hacemos diagnósticos más precoces, mejor van a ser la evolución. Pero decíamos, ¿lo nota la persona o, Sí. o algún familiar directo, alguna persona cercana? ¿Cómo por eso te preguntaba ¿cuáles son las luces amarillas? Claro, lo nota. O sea, según la estadística que te acabo de decir, lo ideal sería que lo note la persona. Y que lo reconozca. Lo reconozca la persona. Pero cuando llegan, digamos, a la consulta, es que ya lo está notando el familiar y estamos llegando tarde. Incidencias, por ejemplo. ¿Qué incidencia tiene el consumo de alcohol? Bueno, según Lancet de 2024, que es una revista internacional dedicada a todo lo que es neurología, dice que hay 14 factores de riesgo. Uno de ellos es el consumo excesivo de alcohol. Sí. Otro es el tabaquismo. Hablemos de los pros y los contras. Vos decías, Sí. el alcoholismo, el consumo de alcohol es un contra. Un contra. Un pro es la actividad física. Un pro es la actividad física, la actividad intelectual. La lectura. La lectura. El ejercicio de la mente permanente. Exacto. Evitar el estrés. El tabaquismo. Contra. Y contra el tabaquismo, ¿qué otro tipo de actividades? Por ejemplo, mucha gente se recuesta sobre los crucigramas para agilizar la mente. Exacto. No, ese es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estimula ciertas áreas de la memoria. La memoria tiene diferentes sectores y bueno, los crucigramas, la actividad laboral, incluso muchas veces la cuestión de jubilación, a muchas personas les pega mal. Es como que empeoran sus síntomas cognitivos. Entonces, Sí. siempre, digamos, hay que ir preparándose o siempre la persona tiene que estar en la actividad para poder prevenir todo lo que es estas enfermedades. Un tema importante que ahora se lo traslada al ámbito provincial con el lanzamiento de este programa. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos, doctor, acá en Tucumán? Bueno, en Tucumán se dice que tenemos 1 millón aproximadamente de personas, de habitantes. Se calcula que hay entre 70 y 100.000 personas dentro de lo que es Tucumán. No hay registros a nivel nacional, no hay registros a nivel provincial. Entonces, uno de los objetivos de este programa sería conformar esos registros, detectar y dentro de lo que es la denunciar como denuncia obligatoria los casos de Alzheimer u otras demencias. Y por ejemplo, en el sistema de salud, este programa, Sí.
¿Hay algunos de los hospitales destinados donde hay profesionales trabajando sobre este tema? Podemos Sí. hablar del Hospital Padilla, Sí. del Hospital Avellaneda. ¿En qué hospitales, por ejemplo, hay tratamiento? Nosotros tenemos a nivel de la provincia una buena calidad de médicos neurólogos. Hay muchos neurólogos que están distribuidos en los grandes hospitales y también en hospitales del interior. Sí. Pero ellos ven neurología general. La idea del programa es armar nodos, 10 nodos a nivel de la provincia, en los cuales haya no solo un neurólogo, sino todo un equipo interdisciplinario que vea al paciente con Alzheimer. ¿Se previene el Alzheimer? ¿Se puede prevenir? Podemos hacer diagnósticos tempranos, podemos generar tratamientos más precoces que tienen un efecto neuroprotector y mejoramos la calidad de vida del enfermo. Ese es un poco el objetivo de esto, hacer esos diagnósticos. ¿Para qué? Para que no lleguen casos con demencia grave, en los cuales ya es muy difícil hacer un tratamiento que mejore más la calidad de vida. Bien. Siempre hay que agarrarlo al principio, cuando son los olvidos comunes, olvidos frecuentes. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, el olvido más común, el Alzheimer afecta a la memoria episódica, lo que es la memoria de corto plazo. Es decir, lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer. Cuando una persona es muy repetitiva, pasa, digamos, que vienen, dices, doctor, ayer, hace un ratito hablamos de esto y ya se olvidó. O cuando empieza a perder objetos o dinero, o lo guarda, por ejemplo, en otros lugares que no son habituales. Y también las manifestaciones neuropsiquiátricas son muy importantes. Todo lo que es como crisis de excitación psicomotriz, o cambios de carácter, depresión, alteraciones del sueño, que también son signos precoces de Alzheimer. A ver, eso me interesa. Sí. ¿Cómo la alteración del sueño? La alteración del sueño es cuando hay un insomnio, ¿sí? Cuando hay un insomnio, cuando hay una alteración o del ritmo normal del sueño, que duerme mucho de día y está despierto de noche. Entonces, eso... Tiene un sueño cambiado, que le decimos que habitualmente se den los chicos, ¿no? Claro, claro. Generalmente, bueno, los bebés tienen eso, y bueno, en las etapas adultas mayores también pueden producir algo así. Eso es muy sutil, es un diagnóstico, es un signo muy, muy específico, pero bueno, si hay una inversión del ritmo del sueño, eso repercute sobre la calidad y la capacidad cognitiva al otro día. Entonces, si eso se cronifica, puede afectar la memoria a largo plazo. A ver, es un tema importante un tratamiento. Por un lado está el espectro de la persona que sufre el Alzheimer, Sí. pero también está el medio ambiente, porque dice el paciente al neurólogo, el acompañamiento al psicólogo, es decir, para que la persona que está a la par de otra persona que tiene Alzheimer debe estar preparado para la contención, digamos, las preguntas repetitivas. Hay un video interesante que lo estaba viendo el fin de semana cuando me enteraba a través de Fabián Páez, que venía usted, doctor, sobre un video entre un papá y un hijo, que ya lo vamos a presentar. Sí. Cómo el padre le va preguntando permanentemente la misma. A ver, creo que está el video. Miren ese video para que tomemos conciencia. Dime, papá. ¿Qué es eso, hijo? ¿Eso? Es una paloma. ¿Qué es eso? Ya te dije, es una paloma. ¿Eso qué es? Papá, es una paloma. Una paloma. ¡Paloma! ¿Y eso qué es? Papá, ¿qué te está pasando el día de hoy? Ya te he dicho 1000 veces, es una paloma. ¿Acaso no comprendes? Papá, ¿a dónde vas?
Listo. Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en un parque. Cuando una paloma estaba frente a nosotros, mi hijo me preguntó 20 veces qué es lo que era. Yo contesté las 20 veces que era una paloma. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Papá, lo siento. Video contundente, doctor, ¿no? Así es, así son todos los pacientes. La verdad que esto es algo muy común y la contención es muy importante. Dentro de la ley provincial hay un sector y un área para los familiares, para cuidadores, y es muy importante darle contención y ayudarlos a comprender la enfermedad, porque algo que, también cambia, digamos, la visión del familiar, porque el familiar muchas son personas muy fuertes, muy seguras, que cuidaron toda la vida de los hijos, y ahora que han cambiado el rol, entonces muchas veces las personas no están preparadas para esto y generan un shock muy importante. Hoy con esta situación que estamos viviendo, ¿no? De un lado, tiene que ver con las cuestiones emocionales que está viviendo la sociedad. Después de la pandemia ha sido un desequilibrio total, una bomba atómica prácticamente para el mundo emocional. Y está el otro tema, el tema de la contención y el funcionamiento, por ejemplo. Quien más necesitarían de este tema son las personas que padecen el Alzheimer y también el grupo familiar. En ese caso, la mayoría, muchas personas no tienen obra social, ni siquiera prepaga, y el tema de la obra social PAMI, por ejemplo. El PAMI le da contención al paciente y también al grupo familiar, porque necesita un acompañante. Exacto. No es la cuestión de ir y depositar en el San Alberto u otros lugares a los familiares. Exacto. Sí, en realidad, digamos, desde la ley también lo que vamos a tratar es de cambiar la visión del paciente, de la enfermedad. Que no sea una enfermedad que ataca solo al enfermo, sino que contenga a todo el grupo familiar, cambie, digamos, ciertos modelos con respecto a la atención también de los familiares, a los cuidados. Te doy un ejemplo, por ejemplo, que me pasó la semana pasada. Querían darle una obra social, una internación domiciliaria a un paciente con Alzheimer, que no es la modalidad ideal. ¿Por qué? Porque una internación domiciliaria es para una persona que tiene una secuela neurológica y que está postrada. Los pacientes con Alzheimer son pacientes autoválidos que pueden tener una vida social, una vida intelectual, pueden interactuar con otras personas. Incluso hay en otras partes del mundo bares atendidos por personas con Alzheimer. Entonces, hay que incluirlo a los pacientes con Alzheimer, hay que incluir a la familia y el sistema de salud, tanto público como privado, tiene que darle las herramientas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y eso es un poquito la idea, digamos. Tucumán va a ser la primera provincia a nivel de la Argentina con un plan de Alzheimer subnacional, por decirlo de alguna forma. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar y que armemos equipos interdisciplinarios. El médico solo muchas veces no puede. Por ejemplo, cuando hay descompensaciones clínicas, hay empeoramiento de la parte neurológica, pero no es porque empeore la enfermedad, sino porque hay una infección urinaria, hay una deshidratación. Entonces eso también tiene que verlo el equipo. O alguna depresión que tiene que tratar el psiquiatra o el psicólogo. También hay grupos de ayuda para familiares, que hay como contención entre los familiares que dan sus propias experiencias y van comprendiendo muy de a poquito la enfermedad. Es muy apasionante todo esto, pero también es muy todavía no explorado. Entonces, desde Tucumán estamos como empezando a hacer esto para tratar de mejorar la calidad de vida de todos los pacientes con Alzheimer. Y hay que derribar también esa frase, a mí no me va a tocar.
Sí. ¿Hay casos prematuros, digamos, solamente a partir de qué edad? Porque también hay casos en jóvenes, ¿no? Decíamos por el estrés, por la cuestión emocional, la cuestión económica, el ambiente donde desarrolla sus actividades. Hay casos en personas jóvenes, ¿no? Tenemos dos formas de Alzheimer. Una es la forma esporádica, que hay una predisposición ambiental y una predisposición del individuo, y hay una predisposición genética, pero en menor medida. Esa forma clínica se da después de los 60, 65 años. Pero también hay variantes genéticas en las cuales hay un gen que se llama el presenicina 1 y 2, que afecta a familias enteras. Y en Argentina se han detectado, tanto en Buenos Aires... Ahí ya entramos a hablar de la cuestión genética. Hay cuestión genética. Entonces, estos pacientes, hay familias enteras y hay personas de 40, 50 años que pueden manifestar la enfermedad, una demencia, un Alzheimer. Pero también hay otras enfermedades o síndromes demenciales de otras causas que son reversibles. Entonces, el programa dice enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Entonces, tenemos que hacer un abordaje clínico orientado a este paciente para diagnosticar las causas reversibles, que pueden ser en personas jóvenes y que tienen cura, y las causas irreversibles o degenerativas, que no tienen cura, pero que tienen que tener un tratamiento interdisciplinar. Interesante la charla. Reiteramos, esto se va a presentar en sociedad por parte del Sistema Provincial de Salud. ¿Cuándo? La presentación será el día miércoles 27 a las 10 de la mañana en la Federación Económica de Tucumán. Queremos invitar a toda la comunidad. Digamos, están los representantes de todas las direcciones, hospitales. ¿Por qué? Porque es importante que ellos lo sepan, pero también queremos que toda la comunidad participe, las personas que tienen Alzheimer participen. Van a participar también las organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones o asociaciones de pacientes. Entonces queremos invitar a todos, porque es un hecho muy importante en Tucumán para la atención de esta gente. Ha sido un gusto verlo, doctor. Bueno, muchas gracias. El doctor Luis Larcher en la mañana de Los Primeros, médico neurólogo.